Hola a todos, a todas, amigos en Cristo. No cabe duda de que los seres humanos tenemos que llevar una vida más o menos regulada. Esto es necesario para poder vivir en sociedad, tener todos que atenernos al respeto de determinadas normas y prescripciones. Hay leyes civiles que regulan el que podamos vivir en sociedad. Pensemos, por ejemplo, en los semáforos. ¿Qué sería del tránsito si todos pudiéramos circular libremente sin obedecer determinados límites para que el tránsito pudiera ser más fluido? Las leyes de urbanidad también nos ayudan a conservar la decencia e impedir que nos vayamos animalizando como personas. La religión también tiene sus leyes, sus normas. Por ejemplo, los musulmanes rezan 6 veces al día, poniendo una esterilla en el suelo y mirando hacia la Meca, el lugar donde ellos tienen especialmente la referencia religiosa más importante. Los judíos tenían múltiples prescripciones y leyes, de las cuales se sentían bastante orgullosos porque ellos consideraban que esas leyes, normas, habían sido dictadas directamente por su Dios. Pero bueno, el gran riesgo puede estar en centrarnos demasiado en las leyes y normas, hasta el caso de que esto se convirtiera en una enfermedad que podemos llamar legalismo o fariseísmo, en referencia a los grandes líderes religiosos de Israel. ¿A qué se debe esta enfermedad? ¿Cómo se llega a este tipo de planteamientos tan cerrados? Pues uno puede ser por buscar una seguridad humana, que me digan qué es lo que tengo que hacer para no tener que correr riesgos, que me indiquen un camino cierto, claro. Yo me puedo dedicar a cumplir lo que se me ordene y ya con eso estoy tranquilo y libre de toda culpa. Las leyes y las prescripciones pueden llegar a generar mucha seguridad religiosa. Cuantos más reglas me dicten, pues más voy a conocer yo lo que Dios quiere y me va a resultar más fácil salvarme. Una de las leyes centrales para el pueblo de Israel era la ley del descanso sabático, una ley que tenía su origen en el deseo que Dios tenía de que todo ser humano tuviera un día para descansar. La vida no es solo trabajar. Y ese día de descanso era un día en el que descansando se honraba a Dios y se ponía a Dios en el centro de la vida de la persona y del pueblo. Pero fíjense, con el paso del tiempo estas leyes, estas prescripciones como la del sábado, fueron perdiendo su esencia, su lógica, el objetivo que pretendían en su origen, y se fueron convirtiendo en cargas terriblemente duras. Había códigos que marcaban cuántos nudos podían desatar en ese día, cuántos pasos podían caminar en ese día, etcétera, etcétera, convirtiendo el sábado en una situación a veces realmente insoportable y llena de quisquillosos detalles que había que cumplir. Y entonces así fue como empezó a ser mucho más importante el sábado que el origen de lo que el sábado pretendía, que era el descanso humano y un día donde el ser humano pudiera dedicarse a alabar al Señor. Al grado que la ley se empezó a poner por encima del ser humano. ¿Qué está permitido en sábado?, pregunta hoy Jesús en el Evangelio. ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Curar a un ser humano para que pueda ir por la vida feliz y liberado? ¿O dejar de curarlo con tal de cumplir una ley que se había convertido en algo rígido y duro de cumplir para todo el mundo? Para Jesús está claro, lo más importante es el ser humano. Esto es lo que rige
en primer lugar o debe de regir la vida de aquellos que quieran seguir a Jesús. No es que para Jesús no sea importante la ley religiosa, pero sí vino a darle una plenitud y hacernos ver que lo más importante es el ser humano y que cualquier ley que no anteponga la vida, la plenitud, la justicia para con el ser humano, es una ley que no tenemos por qué cumplir. Es muchísimo más importante la compasión, el amor como nuestra ley suprema. Es muchísimo más importante el ser humano. Que Dios los siga bendiciendo a todos.